Buen día, soy Andrés Alejandro Gutiérrez Margarito y hoy vengo a hablar sobre mi experiencia en estos 3 años de prepa. Comenzaré con el capítulo 1, que habla simplemente sobre el primer semestre. Esto lo iré basando por capítulos en cuestión a semestre. El primer día que entré a clase, pensé que esto iba a ser como en la secundaria, algo fácil y sencillo, pero realmente tenía sus complicaciones. Al principio el semestre se basaba en 7 semanas y luego 12. Las primeras 7 semanas fueron algo raras, puesto que yo no sabía cómo se iba a manejar muy bien esto. Yo no sabía que se trataba de 7 semanas. Realmente no estaba tan informado en eso. Eh, Fue todo muy rápido. Entonces no fue mucho de disfrutarlo. Claro, fue la primera vez que vi un jueves temático, que hubo toro mecánico y cosas demás. La verdad yo en este punto yo creí que se trataba de una escuela como de las telenovelas o algo por el estilo. Para este punto comencé a tener ideas sobre lo que quería en el futuro. Y a mí me gustaba mucho escuchar música. Soy una persona que es melómana. Todo el tiempo necesito estar escuchando música para concentrarse, o no puedo hacer algo si no tengo música de por medio. Entonces creí que el mejor método era por qué no hacer mi propia música en vez de escucharlo. Y hasta este punto tuve mi idea, pero ya hasta más adelante se pudo concretar. En este semestre, vaya, apenas comenzaba a entrar y ya tenía mi primer extraordinario. Y realmente cuando me dijeron eso, todo mi mundo se me había caído. Creí que ya no lo iba a lograr, creí que iba a ser algo malo y por el estilo, ¿no? En ese entonces yo no podía mostrar sentimientos ni emociones. En ese entonces yo era una persona que era muy egocéntrica, pero también era una persona que se cerraba mucho en sus emociones y sentimientos. Y esto me trajo consecuencias y demás, hasta el punto de cual no pudiera mostrar nada por el estilo. Incluso si estoy triste, no podría llorar. Y cuando me enteré sobre el extraordinario, tuve que contarle a mi mamá y a mi papá, obviamente. Pude por primera vez llorar. Fue algo muy increíble para mí. Bueno, a pesar de la tristeza, fue algo en lo cual me hizo abrirme un poco más y expresar eso que sentía, esa frustración que tenía. Capítulo 2. En este semestre hubo demasiado shock para mí. Principalmente hubo nuevas amistades, hubo nuevos retos, nuevas cosas en las cuales yo hacía. Como por ejemplo, comencé a volver a jugar voleibol, básquetbol y fútbol, que eran cosas que hacía en la secundaria y que cuando estuve de vacaciones ya no pude practicarlas como tal, pero cuando entré a la prepa y me enteré que podían prestar balones y podía llevar lo tuyo, comencé a practicar de nuevo. En este semestre hubo de todo, la verdad. O sea, hubo desde planes nuevos en mi vida, cosas que me cambiaron la vida, hasta momentos en casa que realmente no voy a olvidar nunca. Primeramente, a inicios de semestre comencé a ir a terapia, puesto por estos problemas que tenía de emociones y demás, tuve que ir a tomar terapia. Y en base a este psicólogo pude conocer una persona a la cual hoy en día le agradezco mucho, y que gracias a esa persona hoy en día estoy logrando mi sueño, que es el hacer música. Gracias a ese psicólogo conocí a una persona que se dedicaba a hacer esto. Y cuando nos contactó, nos juntamos, pude hablar sobre el mundo que yo quería, sobre esa meta que a mí me fascinaba y que yo se lo contaba a todo el mundo, pero hasta cierto punto era como una burla porque nunca lo lograba hacer. Entonces, cuando llegó esta persona, supe que este era mi momento para poder lograr explorar y a compartir mi arte. Para este entonces fue un semestre en el cual se me dificultó mucho a finales, puesto que tuve una ligera discusión con un maestro en el cual no quiso revisar mis trabajos y por ende me mandó a reprobar. Eh, este es un momento que recuerdo con mucha gracia, puesto que llegamos
al diálogo, pero no al diálogo común, sino a explotar más un poco la voz y alzarla y una discusión fuerte. Esto llegó incluso hasta dirección y con la secretaria, haciendo que me dieran un poco la razón a mí y me pudieran ayudar a que pasara la materia y no quedarme. Todo fue para bien, hasta este cierto punto creo que al maestro no le caigo mal, pero pues es algo en lo cual quedará dentro de mí. A finales de este semestre fue el momento en el cual todo cambió para mí. Exactamente un 7 de noviembre fue el día en cual pisé por primera vez un estudio de grabación y sentí una vibra diferente, un ambiente diferente. Pude compartir lo que yo quería, mis experiencias, mis emociones, algo que no hacía. Y pude mostrar a los demás lo que era yo. Se llegó un 25 de diciembre y fue una fecha tan esperada para mí, no solo por ser Navidad, sino porque sacaba mi primer tema. Y era un remix de una canción en el cual hablábamos sobre Navidad, justamente. En este tema pude explotar más en lo que yo hacía y el cómo podría manejar un arte en el cual a mí me encanta. De este año de prepa me pude llevar demasiadas cosas, hubo muchos momentos felices como malos, pero realmente me quedé mucho con los felices, puesto que son algo que voy a recordar con mucho cariño, tanto por las amistades que hice en ese momento, como por los momentos que pasé. En ese mismo año también aprendí a manejar, aprendí a que no todo sale a mi manera y a que no puedes forzar un amor. Capítulo 3. Empezamos este semestre en enero y fue un inicio de semestre bastante fuerte para mí, puesto que exactamente un 15 de enero entramos a clase y un 15 de enero saqué mi primer tema, en el cual hablaba más de mí y experiencias propias. En este semestre fue algo completamente raro y diferente de expresar, puesto que estaba mi cabeza entre si seguir adelante en el estudio o estar en otro estudio, que era la música. ¿Por qué? Porque hasta este punto yo comencé a obsesionarme y a enfocarme más en la música que en el estudio. Entonces era como tener muchas cosas en la cabeza y no poder pensar bien. En este semestre, en estos 6 meses, saqué alrededor de 3 canciones. Una de ellas fue de amor, que fue a base de que una petición de un amigo para una pareja en ese entonces, igual para mí. Yo también traté de concretarlo por parte mía y expresar sentimientos míos hacia otra persona. Y también en este semestre fue mi primera vez en la cual me mandaron a recursar una materia que era autoconocimiento y personalidad. La verdad era una materia que no tenía mucha ciencia y bueno, me fui a recursarla. En este semestre tuve una experiencia bastante fuerte, que fue el haber chocado con un carro. Me lastimé el pie izquierdo y pues fue algo como que me hizo quedar fuera de mi TAE, porque en ese entonces ya había entrado a la TAE. Teníamos que ir a un concurso y pues no pude lamentablemente asistir. Hablando sobre la TAE, quiero decir que en la TAE de teatro tuve experiencias que en ningún otro lugar iba a tener. Tuve momentos en los cuales realmente no sabía si quería estar ahí y por qué carajo estaba ahí, pero he de decir que me sirvió demasiado la TAE. Como ya mencioné, comenzábamos a ensayar y a tener presentaciones e incluso competencias. En esa competencia no pude estar, puesto que mi pie estaba lesionado y no podía hacer ciertos movimientos. También en este lapso de tiempo tuve por primera vez mi primer evento, y en el cual fue algo muy explotante para mí. Tenía mucho nervio, pero siempre recordé ciertas palabras que decía mi maestra de la TAE, que era el no tenerle miedo. Esa simple palabra para mí siempre se me ha quedado, puesto que en mi trabajo ahora sí es algo en lo cual no debo de caer.
La maestra Laura Arce siempre me ha enseñado que todo va a bien o todo va mal y que nunca hay que rendirse. Tuve ese primer evento, ese primer show que di, en el cual me sentía muy nervioso, puesto que tenía muchas personas viéndome y era algo que no estaba acostumbrado. Soy una persona que se apena por muchas cosas y que sufre de tener muchos nervios al momento de presentarse frente a las personas. Pero en base a esta TAE de teatro que realmente tenía que estarme presentando muchas veces a ciertas personas, supe que tenía que cambiar esa manera de ser, y todo eso me ayudó. En esa cuestión la maestra me ayudó y es algo en lo cual yo estoy muy agradecido de ello, porque no fue una simple TAE, no fue una simple clase, sino una experiencia que me ha marcado durante mucho tiempo y que la voy a recordar porque es algo en lo cual pude expresarme a como era realmente, y me ayudó también a mostrar mis sentimientos y emociones, algo que no trabajaba continuamente puesto que ya tenía un psicólogo, pero todo sirvió de algo. Entrando al capítulo 4 de mi vida, que sería el cuarto semestre, en este semestre tuve de todo. Fue un semestre en el cual se me hizo demasiado pesado. Gente me decía que no lo iba a lograr, que no iba a poder pasar de aquí, que me tendría que salir, que no le echaba ganas, que por qué seguía ahí si realmente no servía para eso. ¿Por qué? Resulta que el semestre pasado, en tercer semestre, me llevé materias a recursar. Y este semestre, en el cual tenía alrededor de 9 materias, más otras 3, todo era muy difícil. Entonces creo que fue una etapa en la cual tuve mucho estrés. Me sirvió en este tiempo, me sirvió mucho la terapia y momentos en los cuales podría relajarme. ¿Por qué relajarme si tenía tanto pendiente? Pues porque estaba muy estresado, no sabía ya qué hacer con mi vida, literalmente. Hasta este punto dejé la música a un lado, amistades empecé a dejar poco a poco, e incluso alejarme de personas que realmente no me convenían. En casa no todo iba bien, puesto que tenía a mis padres muy por encima de mí, queriendo que yo sobresaliera pues en este aspecto de que tenía que salir las materias, tenía que lograrlo y cosas así. Y si bien era su trabajo, para mí era como un esfuerzo más y estar pensando demasiadas cosas, y hasta un punto en el cual quizás no pudiera llegar a lograrlo. Más que nada para mí fue el hecho de decepcionar a las personas, a decepcionar a mi abuelo, a decepcionar a mi familia, a mi abuelo, que siempre ha sido mi inspiración y que siempre ha estado ahí diciéndome que le eche ganas y cosas por el estilo. Vaya que en este semestre visitaba más mi casa y vivía más en la prepa por estar yendo a recursar materias. Y es algo que realmente me afectó, pero pues no me quedaba de otra, ya era mi error y tenía que resolverlo. Claro, hasta este punto no todo iba mal, tenía momentos buenos, salidas con amigos, tenía momentos muy buenos. En este punto me voy a basar un poco más en la TAE. A este punto de la TAE tuve un pequeño bloqueo porque no sabía ya realmente qué arte estaba expresando. Tenía muchas cosas en la cabeza, era o el bailar o el cantar o el tener que estudiar. Entonces fue como que un revoltijo para mí este semestre estar en la TAE. Tuve por primera vez mi presentación de la TAE, que fue en Día de Muertos. Fue realmente algo impresionante, algo que me gustó mucho y algo que recuerdo con mucho cariño. También el estar al frente de tantas personas fue como un giro inesperado para mí, puesto que ya venía haciendo esto anteriormente y que ya no se me dificultaba tanto, ya era como más normal para mí. En este entonces quiero
platicar un poco más seriamente, hubieron muchos problemas en casa, muchas cosas que realmente no me dejaban tranquilo. Hubo una ligera separación de mis padres y yo en este entonces comencé a tomar la responsabilidad de mis hermanos, cosa que no debió de haber sido así, y que ellos mismos me explicaron que no era como yo lo pensaba y que yo realmente no tendría por qué llevar la responsabilidad de ellos. También en este punto, como recursaba materias, sí pasé la mayoría, otras me quedaron, pero todo, no le echo simplemente la culpa a ello, pero todo fue por simplemente bloquearme y pensar demasiadas cosas a la vez. Y pues sí, simplemente no estaba tan seguro de lo que yo hacía y no coordinaba lo que yo quería. ¿A qué me refiero con esto? A que no sabía si las cosas que hacía estaban bien o estaban mal. Mi cabeza estaba en otro mundo literalmente. Entonces fue un momento en el cual la pasé realmente muy mal. Creo que fue uno de los semestres en los cuales no me fue muy bien, personalmente, no académicamente. Igual también, pero fue más personal. Y ya vamos por el capítulo 5 de esta bonita experiencia que es mi vida en la prepa, o bueno, en estos 3 años. Y quiero hablar ahora de el quinto semestre, que pasaron muchas cosas también. Este semestre ya fue algo más alborotado, hubieron muchos cambios, hubieron muchas cosas. Y bueno, pues, ¿qué más da platicarles al respecto? En este semestre comenzamos a inicios de año, entonces era un semestre bastante largo. Y yo, que tenía que cursar todavía materias extra, era también un poco difícil para mí, pero hubo un cambio. A inicios de cuarto semestre me cambié de casa. Para ese entonces yo vivía en un departamento en Tlajoyork y ahora me mudé al pueblo de Santa Anita y me queda literalmente la prepa a unos 10-15 minutos. Entonces no me quedaba bastante lejos. Y era pues bastante bueno porque tenía que ir a cursar materias y demás, ¿no? En este quinto semestre, ya a inicios de año, ya con este cambio, se me facilitó aún más, igual que el cuarto semestre, el hecho de estar repitiendo materias. Aún así, no fue tan bueno, puesto que comencé a salir más, a querer andar más fuera de mi casa, más con amigos. Comenzaron más salidas, ya que estaba más cerca de mis amigos y demás, ¿no? En este año comenzaba a ver resultados de lo que fue mi primer año en la música. Para esto, a finales de 2024, saqué mi primer álbum, en el cual expresaba muchas maneras de pensar y cambiaba muchos estilos en los cuales podía mantener esa fluidez y esa sinceridad que yo siempre he mostrado. Entonces en este semestre que inicié hubo un cambio, puesto que ya me habían sentenciado el hecho de si volvía a repetir alguna materia ya no iba a poder ir al estudio. Y vaya que me lo sentenciaron muy fuerte, porque en este semestre no pude grabar ninguna canción ni demás. Simplemente tuve que dejar salir todo lo que ya tenía guardado y yo enfocarme en lo mío. En este año no hubo tanto cambio, no hubo música a grandes cantidades de por medio, pero sí hubo momentos en los cuales hubo bajones, hubo altas, hubo caídas, en las cuales creo que son momentos en los que reflexioné y pude mejorar como persona. Cabe aclarar que si miro mucho a los lados es porque pienso y soy una persona que mira hacia un cierto punto fijo para pensar. No es porque estoy leyendo algo, sino porque tengo que pensar de esa manera y me concentro más mirando hacia un cierto punto. En este punto de la prepa ya estaba a solo un paso más de salir y hubo discusiones con maestros otra vez, hubo discusiones con amigos. Me enteré de
que amistades hay muy pocas y cosas demás. Regresando un poco al salón de clases, no hubo problema en el cual yo haya tenido que esforzarme de más. Sí hubo momentos en los cuales tuve que explotar más mi cabeza y pensar de más, pero pues realmente no es algo en lo cual haya afectado en mí. Simplemente fue un plus para poder salir quinto grado y continuar mis estudios. En este punto quiero regresar a la talla de teatro. Realmente la talla de teatro fue algo que me marcó demasiado, porque si bien no es algo que me gustaba, yo quería realmente música y pues no fue así, no quedé, entonces no había de otra, pero me mostró cosas en las cuales me servirían para un futuro, que fue como el hecho de confiar más en mí y expresarme más, ¿no? Comenzaron ensayos bastante fuertes, tuvimos que estar horas y horas y era desgastante. No ensayábamos en la prepa, teníamos que ensayar en otros lugares por tiempo y cosas así. Entonces hubo mucho desgaste físico para este punto. Volví a entrar al gimnasio, volví a hacer deporte, dejé adicciones y cosas que no me beneficiaban. Entonces sí cambió bastante mi vida. A finales de este semestre tuvimos que ir a una competencia de polos culturales en los cuales quedamos en tercer lugar. Y en esta sí me pude presentar. Pero fue algo muy interesante, algo muy bueno. Hablo mucho de las experiencias y esto fue una experiencia muy increíble porque al estar enfrente de no eran 30 personas, no eran 100, fácilmente eran unas 300 personas mirándome. Esto ya no era como estar en un show en el cual me miraban entre 50 y 150 personas. Esto ya era algo más grande. Incluso era diferente a estar en la prepa. Eran personas que no ibas a volver a ver en tu vida, pero aún así se quedaban algo tuyo. Y no era como en la prepa, que te seguían viendo a diario y aunque daba vergüenza, simplemente era como de, ok, el bailo es su tae, lo conocen, entonces no hay tanto problema. Pero aquí era dejar en claro a las personas lo que tú haces, el dejarles tu pedacito de arte en ellos. En este viaje hubo muchas cosas, fue muy interesante. Conocí muy bien a mis compañeros, a mi maestra y a su hija, que fue quien nos estuvo ensayando y demás. También he de decir que en cuarto semestre, se me había olvidado mencionarlo, tuvimos un pequeño viaje hacia un pueblito llamado Exatlán, en el cual presentamos polos culturales por haber quedado en cuarto lugar en ese entonces. Y fue un lugar que realmente me impresionó demasiado, puesto que tenía todas sus calles principales techadas con estambre, cosidas a mano, y era algo que a mí me explotó demasiado la cabeza. O sea, era como muy wow. O sea, ¿qué es lo que veo? Es algo diferente, es algo que no estaba acostumbrado a ver. En este viaje también conocí a mucho a mis amigos, bueno, los que eran mis compañeros. Tuvimos ahí un pequeño regaño por habernos ido del punto donde nos querían, pero estaba de más esa experiencia. Fue una travesura simplemente y bueno, solo quedará como recuerdo y algo bueno. Siguiendo este bonito capítulo, he de decir que fue de los momentos más también explosivos de mi parte, porque también comenzaba a tener esos problemas de ira que tuve en algún principio. Pero bueno, ya todo quedaba en que pasaría el siguiente semestre y que todo sería mejor, pero creo que no lo fue. Ahora estamos aquí haciendo un video en el cual tengo que entregar en unos días y estoy a 2 días de ello y apenas lo estoy haciendo. Así que la responsabilidad ante todo. Ya entrando para este capítulo 6, que es sexto semestre, voy a decir que aún sigo cursando materias y que realmente no voy a salir en este semestre, puesto que hubo un problema con una maestra que no me puso calificación y me hicieron repetir la materia en el siguiente semestre.
entonces no voy a salir con mi generación. No tuve foto de graduación tampoco, pero eso va a ser hasta después. Ya me podré graduar con otros amigos que se quedaron en el camino, que también estaban en mi grado, pero se quedaron en el camino y pues creo que ahora voy a tener que salir con ellos. Y bueno, ellos son mis mejores amigos, así que no hay tanto problema para mí, sí para mi familia, porque pues no voy a salir cuando tendría. Pero pues qué más da, o sea, ya no fue mucho mi problema, sino fue ya error de la maestra como tal. En este semestre dejé de hacer música, pero, bueno, más bien de sacar música, pero comencé a hacer música en mi casa. Comencé a descubrir cómo se hacía, cómo producir mi propia música, y aquí estamos con un micrófono barato y un celular en el cual hago mi música, y una computadora también. Espero y la gente se lleve un bonito recuerdo de mí. Realmente fui una persona que nunca tuve, como por así decirlo, pelos en la lengua. Una vaya expresión que se utiliza. Siempre dije las cosas claras, nunca tuve como que problema en decir lo que yo pensaba. Hasta cierto punto, ya anteriormente sí era de que más relajado, pero ya hasta cierto punto en adelante ya fue como que más expresivo y bueno, aquí estamos. En este semestre aprendí que hay amigos, otros que se les llama amigos y otros que realmente no te quieren en su vida. Como por ejemplo tuve una amistad en la cual yo confiaba mucho y resultó ser una persona, un Judas en este caso. Pero bueno, tuve muchas peleas con amigos, eso sí, he de decirlo, que pues dejan algo que pensar. Realmente yo soy una persona que valora mucho la palabra amigo y creo que es algo para mí muy importante el respeto y la lealtad. Y pues he de decir que me voy a topar con personas que realmente van a ser así que queda como experiencia y para seguir pensando en eso, ¿sabes? Hace poco me hicieron la pregunta de qué voy a hacer saliendo de la prepa. Por el momento creo que no tengo ni idea porque me falta todavía otro semestre que cursa una materia. Qué difícil. Pero bueno, para mí lo que más me gusta es el deporte. Hasta cierto punto no lo practico tanto, pero sí me gusta lo que conlleva, ¿no? La carrera que quiero elegir es ciencias en deporte, o irme por más a lo que yo hago, la carrera de música o artes audiovisuales, si mal no recuerdo se llama. Tiene un nombre medio raro, así que se me olvida constantemente. También me gustaba mucho lo que era ingeniería, también diseño industrial, pero pues ya todavía me voy más por la música y por el ciencias en deporte. Pero pues aún estoy a otro semestre para poder elegir y concretar bien esa idea. Para este punto quiero finalizar con estos 6 capítulos hablando sobre qué me quedo, qué me llevo en mí, sobre mis compañeros, sobre esta etapa, sobre estos 3 años. Aprendí que los errores se pueden arreglar, que no siempre hay que cerrarse en un solo mundo, que las amistades te van a fallar, que tengo que confiar no siempre en muchas personas, simplemente en una, y en la cual sé que me va a tener el mismo respeto que yo le voy a tener a esa persona y esa lealtad que a mí me gusta demostrar. También me llevo el hecho de que conocí muchas personas y muchos conectes que próximamente me pueden ayudar o algo así. Compañeros y amistades en las cuales me voy en ellos, de cierta manera así decir, porque no fui una persona mala, siempre fui alguien alegre, alguien que le gustaba compartir. Y pues creo que eso espero. Las demás personas se llevan algo bonito mío y yo de ellos. Y para finalizar, quiero dar las gracias a la maestra Malurdes por haberme ayudado indirectamente en poder mejorar en mi escritura para lo que a mí me gusta hacer, que es la música. Por haberme ayudado en conocer más cosas sobre el lenguaje y ahora que lo expreso diferente en mi día a día.
Mi ortografía, la verdad, mi ortografía era muy mala, no sabía dónde poner la coma ni los acentos, y ya cada vez voy mejorando. Y todo es gracias a que le tuve atención a esta materia, a estas materias que nos estuvo dando, y que ella nos tuvo paciencia para poder mejorar. Y pues nada, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme y que tenga bonito día. Chao.